Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dando un paso más, entramos en el punto 797, que tiene como título La Iglesia, Templo del Espíritu Santo. Después de haber hablado de la Iglesia, esposa de Cristo, entramos ahora en este punto, la Iglesia, Templo del Espíritu Santo. Comienza con una cita de San Agustín, este punto 797. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Una cita de San Agustín que, fijaros que hace una comparación muy gráfica. Lo que es el alma para nuestro cuerpo es el Espíritu Santo para la Iglesia. ¿Qué es un cuerpo sin alma? Pues un cadáver. Todos sabemos que el momento de la muerte es el momento de la separación del cuerpo y el alma, y que el momento en que el alma pues abandona el cuerpo es el momento en el que se pierde la vida, se desfigura el rostro, el momento en el que esa persona deja de estar ahí. Incluso podemos llegar a decir, ya no está aquí, ha fallecido, ya no está ahí, ese alma se ha separado del cuerpo. Bueno, pues lo mismo sería de la Iglesia sin el Espíritu Santo, sería un cadáver, sería un cuerpo sin Espíritu Santo, sería pues meramente una organización llamada a descomponerse, porque todos sabemos que el cuerpo, una vez que el alma se separa de él, tiende a corromperse, ¿no?, a descomponerse, y en poco tiempo huele, en poco tiempo se descompone el cuerpo una vez separado del alma. Así también es la Iglesia. Si la Iglesia no tuviese el Espíritu Santo, hace tiempo que se hubiese descompuesto, hace tiempo que hubiese desaparecido. Una de las mayores pruebas, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo en esta Iglesia es que que continúa, que persevera, que no sea descompuesto, que los pecados de sus miembros no han sido capaces de descomponerla y de corromperla. Lo que es el alma para el cuerpo humano es el Espíritu Santo para la Iglesia. Es importante. Y fijaros, esta imagen de San Agustín es tan gráfica que de ella hasta nos podemos permitir sacar algunas conclusiones. Dice que el alma está en el cuerpo, ¿no? El alma habita en todo el cuerpo. ¿El alma en qué parte del cuerpo habita? Hombre, no, está en todas partes. El alma no ocupa un lugar. El alma anima todo el cuerpo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que un dedo es amputado en un accidente. Un dedo es amputado de la mano. ¿El alma sigue presente en ese dedo que ha sido amputado? No. El alma no está presente en una parte del cuerpo que ha sido amputada. Bien, pues cogiendo esta imagen, lo mismo pasa en el misterio de la Iglesia cuando nos separamos del cuerpo que es la Iglesia, pues le impedimos al Espíritu Santo continuar inhabitando, una vez que nos hemos separado de esa Iglesia. Es verdad que el Espíritu Santo puede también actuar más allá del cuerpo de la Iglesia, pero no con esa plenitud de inhabitación. La Iglesia es templo del Espíritu Santo, y cuando nos separamos del cuerpo, como si estuviésemos amputando, ¿no?, pues un dedo del cuerpo, entonces estamos impidiendo que el Espíritu Santo continúe inhabitando en nosotros, continúe siendo templo, continuemos nosotros siendo templo del Espíritu Santo. Imagen pues muy gráfica, la de San Agustín, la del alma, el cuerpo. El Espíritu Santo es a la Iglesia lo que el alma es al cuerpo humano. El alma es el principio de vitalidad para el cuerpo. El alma hace que el cuerpo no sea meramente irracional. El alma es quien da entendimiento y voluntad. De la misma manera, pues también el Espíritu Santo da el entendimiento, le lleva a la Iglesia a entenderse a sí misma como misterio de Dios, y le llega a revelarse como misterio del amor de Dios. El alma es entendimiento y voluntad, el Espíritu Santo es la revelación
del misterio escondido de Dios y la revelación del designio de amor de Dios en su Iglesia. Bien, continuamos adelante, porque después de esta cita de San Agustín, tan gráfica, tan hermosa, se pone en el Catecismo otra cita de Pío XII, de la encíclica Mystici Corporis, una encíclica pues muy clave, ¿no?, en la que se habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y la cita que se pone es esta: a este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. Es decir, que esta encíclica de Pío XII remata un poco la imagen anterior de San Agustín, la remata, la complementa diciendo pues que el Espíritu Santo está todo él en cada parte de la Iglesia, todo él en la cabeza, todo él en el cuerpo. Insiste mucho en todo él, es decir, no pensemos que hay un cachito del Espíritu Santo pues en nosotros, otro poco de Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está plenamente en cada una de las partes de ese cuerpo, de ese templo que es la Iglesia. Todo él, de la misma manera que cuando, poniendo otro punto de comparación, de la misma manera que la Eucaristía, pues la Eucaristía, ¿no?, pues cuando la dividimos en partes, en cachos pequeños, ¿no?, y partimos el pan eucarístico y lo fraccionamos, ¿no?, en partes pequeñas, pues Cristo entero está en cada una de esas partes pequeñas. No es que esté un cacho de Cristo en ese pan y otro cacho de Cristo en el otro, no. Es Cristo entero quien está en ese cacho y en el otro, etcétera. Bien, pues poniendo este otro ejemplo, en este caso, lo que aquí hiciste Pío XII es que todo el Espíritu Santo está en cada una de esas partes de la Iglesia. Y dentro de los distintos carismas asiste plenamente en el uno y en el otro. El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. Aquí se nos dan algunos textos. Uno es 2 Corintios 6, 16, donde dice: somos santuario de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, la Iglesia es templo vivo de Dios. 1 Corintios 3, versículo del 16 al 17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Otra vez se insiste en que somos santuario de Dios. Efesios 2, 21, donde se nos habla de la edificación de este templo hasta formar un templo santo en el Señor, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Fijaros qué textos tan claros, ¿no?, y tan contundentes, en los que se habla de la Iglesia como templo del Espíritu Santo, como santuario, como morada de Dios en el Espíritu. Bien, por lo tanto, remachando esa imagen de Pío XII, en la Mystici Corporis, todo el Espíritu Santo habita en cada miembro humilde que formamos la Iglesia, ¿no? O sea, no es que tengamos un poco de la persona, además la persona del Espíritu Santo es una persona y no se divide en cachitos, igual que hemos puesto antes la imagen de Cristo en la fracción del pan, ¿no? Es una persona y una persona está plenamente entera con uno y está plenamente entera con otro. No podemos pensar en la fracción de una persona, sino que Él está con todos al mismo tiempo, sin dejar de estar con cada uno. Y aquí se nos da otra cita, fijaros qué riqueza tiene el catecismo de citas, ¿no? Otra cita de San Irineo, que es uno de los padres del siglo II, uno de los padres de la Iglesia que más pues ha consolidado pues la formación del dogma católico. Dice ese texto, San Irineo: en efecto, es a la misma Iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia. Texto, por lo tanto, también contundente de San Irineo.
del siglo segundo, ni más ni menos, del siglo segundo, como os digo. La Iglesia da una gran importancia a los textos de los padres que han estado tan cerca pues de Jesucristo y de los apóstoles, ¿no? Que han recibido la tradición de Jesucristo de primera, ¿no? De primera mano, como San Ireneo. Bueno, pues fijaros que en este texto él habla de la Iglesia con estas imágenes: a la que se le ha confiado el don de Dios, a la que depósito. La Iglesia se la describe él como depósito de la comunión con Cristo, es decir, depósito del Espíritu Santo. La Iglesia es un lugar en el que el Espíritu Santo es depositado. También otra imagen que utiliza es la imagen de arras de la incorruptibilidad. En la Iglesia recibimos las arras, el adelanto, un adelanto previo de la incorruptibilidad. Otra imagen impresionante. Él define a la Iglesia como una escala de nuestra ascensión hacia Dios. Es impresionante esta imagen también, ¿eh? Sabemos que para llegar a lo alto hay que pasar por escalas. Es como un escalón en el que uno se sube para dar el salto definitivo hacia el cielo, ¿no? También cuando uno va a acometer pues la subida a una gran cumbre, ¿no? A una gran cumbre se suele hablar de que se van instalando campamentos, el campamento base, el campamento al pie de la última ascensión. Esos campamentos, ¿no? Esos campamentos a partir de los cuales, ¿no?, se afronta, se acomete la última ascensión hacia la cumbre, esa imagen de la Iglesia, escala de nuestra ascensión hacia Dios, ¿eh? Muy hermosa también esta imagen de San Ireneo. No podríamos alcanzar la cumbre por nosotros mismos, sin primeramente subirnos en esa escala intermedia de la ascensión hacia Dios. Hasta el punto que concluye aquí San Ireneo diciendo: porque allí donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia. Más no se puede decir. Tal es así la unión de la Iglesia y el Espíritu Santo, que es la Iglesia templo del Espíritu Santo, que dice: donde está el Espíritu Santo está la Iglesia, donde está la Iglesia está el Espíritu Santo. Y bien, dice el punto 798, que concluye, que remata esta imagen de la Iglesia templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo: por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio; por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo; por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo; por la gracia concedida a los apóstoles, que entre otros dones destaca; por las virtudes que hacen obrar según el bien; y por las múltiples gracias llamadas carismas, mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más a su Iglesia. Bueno, pues este punto que está en fondo rematando, ¿no?, esas grandes imágenes de San Agustín, de Pío XII, de San Ireneo, que se nos han ofrecido en el punto anterior, lo que quiere rematar, lo que quiere insistir, es que el Espíritu Santo, que es principio de acción vital, actúa de diversas formas en la edificación de este cuerpo de Cristo. Y se nos describen así, digamos, someramente. ¿De qué manera, de qué diversas maneras actúa el Espíritu Santo? Bueno, pues las desgrano, las descifro, ¿no?, tal y como están todas ellas formuladas en este punto del catecismo. Por la palabra. A través de la palabra hace a la Iglesia, forma a la Iglesia. La palabra de Dios está formando a la Iglesia. Por el bautismo, que nos incorpora a Cristo, ¿no? Por los sacramentos que hacen crecer y curar, ¿eh? Se refiere pues especialmente a los sacramentos de la iniciación, aparte del bautismo, los que vamos creciendo en la Eucaristía, la confirmación, la penitencia. Por la gracia concedida a los apóstoles, por las virtudes, por las múltiples gracias especiales que son los carismas,
Bien, esta sí se describe, ¿no? De esta forma se va describiendo de qué forma el Espíritu Santo va actuando y edificando la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.